Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a nuestra propuesta. Se peinó hoy también. Te estaba agarrando. Yo vine peinada ayer también. Digo, te estaba acechando, agarrando no, No te acechando. preocupes. Tú Sí, supiste, ¿verdad? pero Que yo soy bien, del campo. pero En la bien. co- Adiós. Señores, buenos días. Así comenzamos nosotros con el entusiasmo de que usted esté Ay, Dios detrás de mío. los receptores domésticos para hacer química con este equipo que es completamente distinto en las mañanas de la televisión dominicana. Comentarles, hablarles sobre los últimos hechos que se han convertido en noticias es la parte más importante para nosotros, lo que damos la cara delante y lo que están detrás, porque este es un verdadero equipo. Bienvenidos a nuestra propuesta de Despierta RD mi martes 10 de diciembre. Está empujando la semana tan temprano. No, que yo llegué aquí y lo primero que me pusieron fue la promoción de la fiesta. Y yo, ¿cuándo es? Ah, bueno. Por Pero eso, da deseo de Esa es la empujar. razón. por eso fue que ella vino con ese look, está empujando la fiesta y está media cansadita de la fuerza que ha hecho. Señores, buenos días. Empujando la Gracias fiesta. por estar con nosotros. Casi termina el año, todavía, pero casi termina el año. ¿Cómo cuántos Ya días estamos quedan? a- Quedan como Bueno, 20 o 21 21. días. 21 días. 21. Sí. Ya contamos a 10 de diciembre. Estamos ya rodando la segunda semana del último mes del año. Se siguen suscitando y el país político sigue caminando. También las situaciones en el ámbito social y económico también siguen dando de qué hablar. Bueno, y después vamos a hablar de la fiesta de Telemicro, que es el próximo viernes. Mientras tanto, quiero darle la bienvenida y saludarlos, decirles que gracias por estar ahí, gracias por preferirnos, gracias a Papá Dios porque nos da la dicha de vivir un nuevo día, de caminar, de sentir, de mirar, bueno, hasta de asustarse, porque en la calle uno Oye, encuentra qué de difícil todo. está. Señores, gracias por la sintonía. Cristian Cabrera. Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nosotros felices de acompañarles y de informarles, por supuesto, en este intercambio que hacemos diariamente de información. Gracias por estar con nosotros, en especial a aquellos que lo hacen a través de la web y de la aplicación del Grupo Telemicro en www.telecentro.com.do y también en la aplicación de Telemicro en vivo Telecentro. Ahí estamos. Bienvenidos. Como Bueno, siempre, muchas informaciones. Muchachos, como lamentablemente tenemos que seguir hablando del tema, y es del caso del asesinato del primer teniente Medina en el Mercedes en el día del domingo, y hablábamos ayer, así yo pienso que como diría el insigne jefe, ex jefe de la policía, Bernardo Santana Páez, a priori, ¿no? Un profesional sumamente entrenado y experimentado en las lides criminales, siempre decía que no se podía hablar a priori. Y evidentemente que en algún momento lo hizo. No vamos a recordar qué o cuáles casos fueron esos, pero es una persona con mucho tacto, Bernardo Santana Páez, tremendo general de la policía. Y él nos decía siempre, quienes estuvimos compartiendo con él las incidencias de las noticias policiales, nos pedía que no habláramos a priori. En el día de ayer, pues, la mañana de ayer hablábamos del tema del asesinato del primer teniente Mercedes. Decíamos que algo había fallado en el protocolo y evidentemente que algo falló. Primero, la persona encargada del equipo, que estaba entrenada para lidiar con esa situación, pues yo creo que revestido de un manto de benevolencia y de raciocinio humano, intentó él resolver la situación y obviamente exponerse él y no exponer a ninguno de los otros miembros de su escuadrón de los SWAT. Se quitó el chaleco, o sea, un error garrafal. Y quizás se quitó el chaleco por los disparos que escuchó, porque tengo entendido que Se quitó el chaleco para intercambiar, sí, para tratar de entrar y negociar desde dentro. Sí, desde dentro, pero oyó unos disparos y eso quizás lo hizo confiar más, pensando que el secuestrador pues había disparado y lo que hizo fue esperarlo con un disparo de frente. Me definitivamente. dio mucha pena saber que era un excelente estudiante,
que se iba a graduar con honores en enero próximo y que pensaba retirarse para cuidar a sus hijos, dedicarle más tiempo a sus hijos. Es doloroso cuando te enteras que una persona es así, que tenía esas buenas intenciones, que se preparó, que quizás la Policía Nacional fue un trampolín que le permitió alcanzar una carrera a nivel profesional en otra área y ya cuando tenía una decisión tomada, pues la muerte le sorprende. Es una pena que, y a eso iba, para completar mi comentario sobre este policía. Primero, personas con un sentido claro del servicio policial, del sacrificio que tiene que asumir por la ciudadanía, así como nosotros a diario o casi a diario criticamos el hecho de las malas acciones de algunos miembros de la Policía Nacional. Tengo que decir que miembros como el teniente Mercedes, pues evidentemente que enaltecen a la Policía Nacional, enaltece al servicio policial y por vía de consecuencia también a nuestro país, a la sociedad dominicana. Estamos carentes de personas como él, de gente que demuestre que se llega a la institución, una institución de servicio, se llega a servir justamente. Y el caso de este teniente, de este oficial, pues lo deja evidenciado. Es una pena que nosotros perdamos un talento humano y profesional tan valioso como este hombre. En algún momento, pues, hay que decir que a nosotros como seres humanos nos traiciona la lógica o la sobrelógica, sobreestimamos incluso situaciones y eso evidentemente es un error humano, no es un error científico. El protocolo mandaba que este hombre, que tenía toda la preparación para bregar con la situación, si no, no lo hubieran expuesto a ella, enfrentara esta situación. Lamentablemente cometió ese error. Yo me imagino que una junta policial o una junta de generales policiales en el día de hoy están analizando esta situación a los fines de trabajar el perfil de las personas que están ahí en el sentido de convencerlos de que nunca se debe arriesgar la vida de un policía. Nunca se debe arriesgar la vida de un policía ante un evento como este. Marcado por las acciones y las decisiones de una persona que está desquiciada, porque una persona que decida secuestrar a personas, mucho más a miembros de su familia, evidentemente que no está en su estabilidad mental para hacer las cosas bien o hacer cosas de bien. Ayer escuché un audio de este señor, de una persona que lo conocía, se lo mandó a alguien. Hay una parte de la frontera donde él hacía su actividad cotidiana, normal. Era sobre el teniente. Sobre el muerto. secuestrador. El secuestrador. Era una persona que había hecho como la vida social en una provincia de la zona fronteriza. Se dedicaba al cultivo de limones. Y no era su primer caso de fuerza. Él había intentado suicidarse. No, pero antes de intentar suicidarse, esa persona le decía en el audio a otra, que fue el que me pusieron ayer, pero buscando información del señor, porque, señores, cuando esto pasa, usted se queda como en el aire y quiere buscar las razones para encontrar una explicación. Había tenido altercados muy parecidos con dos personas a nivel de pistola. O sea que fuera de su depresión parece que era una persona agresiva y que sus diferencias trataba de resolverla de esta manera. Pero de hecho, perdóname que te contradiga con esto, porque los vecinos lo que hablan de él es justamente que era una persona tranquila, que nunca manifestó signos de violentos ni nada de eso. Pero son los vecinos de aquí. Bueno, los vecinos donde vivía. Yo me estoy refiriendo cuando él vivía o hacía su actividad en el interior. Y era una persona que cuando se habló ayer de su debilidad económica, pues el audio que escuché pues me permitió comprobarlo, porque parece que en los últimos tiempos esto había mermado
y mientras estuvo en un buen momento, pues era una persona respetada en esa comunidad. Había ganado el respeto de mucha gente, pero era agresivo. De todos modos, este caso tiene dos lecturas. La lectura del secuestrador, o sea, lo que nos deja, el mensaje que nos deja, es precisamente que nosotros como seres humanos estamos expuestos a todo y que lo material, aunque es indispensable para vivir, no puede ser lo que marque las decisiones nuestras en la vida. Al contrario, nosotros sabemos que dependemos de lo material, pero no podemos hacernos dependientes de eso. Este señor, según versiones, pues se vio en una situación económica que no aguantó, que no toleró, después parece ser de haber tenido todo lo que necesitaba y algo más, pues se vio en una situación precaria económicamente. Esto me lleva a mi pensar y me convence cada día más de que lo necesario es lo que tú tienes. Sí. Lo necesario es lo que tú tienes y tus necesidades tienes que suplirlas con eso. Crearse necesidades porque tienes dinero, porque tienes recursos, porque tienes relaciones, porque tienes estatus social y económico, bueno, evidentemente que eso no te resuelve la vida en ningún momento. Eso por un lado. Por otro lado, pues no valorar, en el caso mismo del secuestrador, no valorar la vida o valorar las cosas materiales más que la misma vida y más que la vida de tus seres queridos, yo pienso que es un sentido bastante irracional, por no decirle de otra manera. Tenemos que valorar la vida, señores. Nosotros tenemos que darle el verdadero sentido a esa vida, que un día nos vamos a ir, sí, pero que sea cuando tenga que ser, no que adelantemos nosotros el ritmo de ella y además que no le adelantemos el ritmo de la vida de los demás. Mire ese policía estaba en la flor, primero sumamente joven, que ya había aprendido bastante del quehacer policial, de las técnicas y de las formas de aplicar protocolos. Sin embargo, miren en este momento cómo termina su vida. Por otro lado, pues, como dije, esto tiene que darle una lectura que aleccione bastante a las líderes policiales, a las cúpulas de la institución, para que de alguna manera, y me imagino que se lo habrán dicho, me imagino que eso no faltó. Lo que pasa es que, como dije, la debilidad del ser humano lleva a que en algún momento tomemos decisiones desacertadas en los planos de nuestra vida. Entonces, yo creo que en eso hay que tener cierta conexión con la divinidad, con Dios. Pedirle siempre a Dios que ilumine la mente de uno, que le lleve a tomar las decisiones correctas y concretas en un momento determinado, porque de la forma contraria estaríamos cayendo en ese abismo que cayó este primer teniente de no regreso. Ayer, pues, se sepultaba este oficial y era evidente las muestras de dolor y de muchas heridas emocionales que quedan en sus compañeros de armas. Me imagino que la institución en este momento está pensando en redireccionar el accionar de los policías que pertenecen a ese cuerpo de élite que se llama SWAT. Ojalá Miren, que así lo haga. miren, jóvenes. Y antes de cambiar de tema, Cristian, Ajá. ojalá que nosotros podamos aprender en circunstancias que viven otros, porque es difícil mirar la situación desde fuera y no tener claro que esto puede analizarse para que no le pase ni a otra familia ni a otro oficial. Y que lo que no es moda en nuestro país, porque el secuestro aquí no es moda, no se vuelva un hecho que a nosotros no dejes de sorprender y que dejemos de lamentarnos. Miren, a partir del próximo lunes, que ya cambiando de tema, a partir del próximo lunes 16 de diciembre, los venezolanos para venir a la República Dominicana necesitarán un visado, salvo aquellos que ya posean un visado de los Estados Unidos, un visado de Schengen o europeo, y también aquellos que tengan
canadiense o británico, según una resolución emitida por la Cancillería de la República Dominicana. Esto es una medida que viene a propósito de la oleada de migrantes que ha salido de Venezuela por la crisis humanitaria que se vive en ese país y que la República Dominicana durante mucho tiempo recibió sin ajustar requisitos. Es normal que sean ajustados cuando hay una desbancada en la cantidad de personas, en el flujo de migrantes de un país hacia otro. Habla de entre 2015 y 2017 de que la cifra de extranjeros o de migrantes venezolanos hacia América aumentó de 700,000 a 1.600.000 en esos 2 años. Es una cifra alarmante, todos conocemos las razones. Sin embargo, es bueno aclarar que la República Dominicana es un Estado soberano, primero, y que como Estado soberano determina quién entra, cómo lo hace a su territorio. En el caso de Venezuela, había tenido mucha cercanía, muchas facilidades para acceder al territorio dominicano, dadas las buenas relaciones que se ha tenido con ese país desde tiempos A. Si nos vamos a la historia, recordemos que Duarte, incluso nuestro padre fundador de la patria, murió allá y tuvo muy buenas relaciones con los líderes políticos e independentistas de esa era. Y desde entonces ha venido un proceso degenerativo de esas relaciones, hasta el punto que hoy, fruto de la crisis humanitaria y política, así como la económica que también se vive en Venezuela, tenemos esta situación. En el caso de Venezuela, aún no se sabe cómo bien negociar entre un Estado y otro. Recuerden que Venezuela hace unos meses estuvo sumergida en una autoproclamación, como muchos han denominado, de un presidente, teniendo otro todavía ocupando el Palacio Presidencial. O sea, se hablaba de 2 cabezas a la vez, cosa que hace difícil la negociación entre un lado y otro. Tanto así que aquí fue nombrado un funcionario diplomático del gobierno temporal, no recuerdo, transitorio de Juan Guaidó. La República Dominicana, en este caso, yo creo que actuó conforme a lo que debe tener un estado de visión para proteger su territorio, para detener olas migratorias. Hay muchas personas que han argumentado que la República Dominicana en este caso debió ser un poco más solidaria por la crisis que se vive allá. Pero si nos vamos a tomar en cuenta todos los focos de solidaridad, todos los puntos donde pudieran venir personas a la República Dominicana, estaríamos recibiendo el continente, a la parte centroamericana del continente completo, estaríamos recibiendo a todos los haitianos, estaríamos recibiendo a Venezuela que está en esta crisis y a muchos países de Sudamérica que no alcanzan el desarrollo que ha tenido la República Dominicana, con todo y las debilidades que tenemos a la fecha. Entonces, entiendo que la definición, la forma en que la Cancillería de la República manejó este tema está totalmente en lo correcto, no porque aumentó los requisitos, no porque cerró puertas, porque todavía pueden venir, todavía los venezolanos tienen una forma de llegar a la República Dominicana. Sencillamente se trató de detener una ola migratoria que indudablemente, quiera usted o no, afecta a la economía, afecta a la tasa de empleo de la República Dominicana, limita los bienes que, como su nombre determina, en economía, todos los bienes son limitados y eso es ejemplo de ello. Entonces, el tema de las divisas también afectaba ya que la forma en que se podía mercadear, en que se podía llevar dinero hacia Venezuela, naturalmente eran los dólares y eso provocaba un flujo mayor al que la República Dominicana podía soportar hasta cierto modo. Ya los que están, habrá que ver la condición que tendrán, los que están en condición regular supongo que ya así lo asumirán y no tendrán mayores trabas. De lo contrario, si le imponen mayores trabas, entiendo que ahí se estaría causando sí un problema y sobre eso el MIREX tendría que actuar a favor, entiendo yo, a favor de los que ya llegaron. Sin embargo, de ahora en adelante, a partir del lunes, se necesitará visado en la República Dominicana
de parte de los nacionales venezolanos para entrar a nuestro territorio. Ayer vi la reacción de muchos venezolanos que residen en la República Dominicana. Y yo, igual que tú, saludo la medida de la Cancillería. Cuando vi la reacción es porque muchos de ellos exigían que era la única forma de estar aquí, era la única forma de entrar sin problema, era una oportunidad que tenían los venezolanos. Y que yo recuerde, los dominicanos nunca hemos podido entrar a Venezuela sin el visado correspondiente. Nunca hemos, aún con la relación de amistad, de solidaridad y de que muchos dominicanos, desde la época de Duarte a la fecha, encontraron en Venezuela una segunda patria para vivir, para crecer, para desarrollarse y hasta para las especialidades profesionales, sobre todo en el área médica. Sin embargo, creo que cada quien como país tiene la responsabilidad de regularizar quién entra, quién sale y cómo lo hace. Esa misma medida que hoy se toma con los hermanos venezolanos debe tomarse con hermanos de otras nacionalidades que han hecho de República Dominicana su casa, pero que también han venido de manera ilegal, han hecho de esta tierra, muchos de ellos, una casa para trabajar, para progresar, para sobrevivir y para salir hacia adelante. Pero ¿cuántos más han hecho de esta una casa para delinquir, para maltratar, para ultrajar y para vivir un estilo de vida que nada aporta al desarrollo de la República Dominicana? Mira, Hace tiempo que Cancillería debió hacerlo, no solamente con los venezolanos. ¿Cuántas otras nacionalidades tenemos en este país? Y no voy a mirar hacia el lado oeste de la isla. Me voy a referir a otras tantas nacionalidades que se han impuesto en nuestro país, en el negocio, en el mercado laboral, en la parte comercial, en el área de supermercados y restaurantes, y andan aquí como chivos sin ley. Y esto hay que ponerle orden, porque ahora tenemos una cantidad X de países a los que los dominicanos no necesitamos visa para entrar, o que la visa norteamericana nos da una facilidad extra. Sin embargo, ¿a cuántos países a nosotros se nos piden, qué sé yo, cuántos requisitos para poder obtener un visado, aún sea de paseo, y aún demostremos la capacidad económica para visitarlo? mira un dato interesante. El movimiento de venezolanos viviendo en la República Dominicana, a través de su presidente, en septiembre pasado dijo que 30.000 dominicanos, 30.000 venezolanos aproximadamente residían en la República Dominicana. De esos, calculaba que alrededor del 97% estaban en estatus irregular. ¿Cuántos venezolanos? 30.000. Pero él nada más fue a San Bill a contar, ¿verdad? No. La cifra de venezolanos No, deben porque andar por a ahí esa porque, fecha. exacto, primero era septiembre y segundo, la cifra de venezolanos, recuerden que un tema es la percepción, siempre hablo de eso, y otro tema es lo estadístico. Pero No es lo mismo Bueno, que lo tú veas, estadístico no necesariamente tiene que ser lo tiene que real. ser lo real, pero está más Ese- próximo, es el- tiene carácter científico. pero te voy a decir una cosa. Bueno, Entonces, para bueno, debatir lo estadístico tiene que tener también un carácter Bueno, científico. Yo te voy a poner un evidentemente que ejemplo. sí, en eso tú tienes razón, pero con lo poroso que somos como nación, Y con una hay que mala reconocer, estadística, hay que reconocer que nosotros tenemos más gente ilegal aquí que legal. que legal. Sí, eso sí. Y ¿Por con, qué? y con las malas estadísticas que siempre hemos tenido en todas las áreas, ese número se queda corto. Porque si usted va ahora a la Duarte, ni siquiera la Duarte con París, la Duarte hacia arriba, donde están las importadoras, donde usted Eso, no es sabe, eso es Villa María. Villa María o Villa Villa Consuelo, María. por ahí. Pero si usted va Eso a es Villa esa María. zona, Villacón, eso es Villacón es de Villacón. este lado, de Sí, este sí, lado, de aquel lado es Villa María. pero entre Villa María y Villacón, que hay una cantidad de negocios. Número uno, chinos, que antes no incursionaban en ese tipo de negocio. Y número dos, venezolanos. Antes usted se comía o pedía un jugo en la calle y se lo vendía a un nacional haitiano. Ahora usted come arepa, bebe jugo, lo atienden en las tiendas, va a los principales restaurantes de la ciudad y va a los principales centros comerciales, y la mayoría de las personas que atienden son venezolanos. Y yo no estoy en contra, porque muchos dominicanos no critico- ganamos la vida en Estados Unidos y en otros puntos del mundo justamente de esa forma que se lo ganan ellos. yo no Lo que sí critico yo eso. entiendo es que deberíamos regularlo. A mí lo que me
Porque el caso de la migración venezolana tiene un factor que quizás se posiciona sobre las otras, que es el factor, por ejemplo, educativo, es el factor de influencia económica y la clase social que está migrando, en su mayoría es clase media y clase media baja. Pero esas personas que vienen de Venezuela, en su mayoría tienen un grado, tienen algún curso técnico realizado, o sea, son capacitados. Son formados, O sea, están formados, no es están una formados. migración en su mayoría, todas las migraciones traen cosas buenas y cosas malas. Si no preguntan a los dominicanos que están en New York o en Boston y que hacen y deshacen. Pero todas las migraciones tienen algo negativo. En el caso de la venezolana, quizás es de las mejores en cuanto a sustancia de aporte a una nación, pero tiene que ser regulado y eso no puede pasarse. Tomando en cuenta esos números que presentaba el movimiento de venezolanos en República Dominicana, si de 30,000, el 97% se encontraba en un estatus de irregularidad, calcule usted, ¿Cuánto hay? ¿cuántos quedan ¿O cuántos quedan con sin? en régimen de legalidad? O sea, yo decía ayer a un invitado que teníamos en la opción de la tarde, si la mesa de las migraciones trabaja para un grupo, bueno, que trabaje para todos. Y si las leyes son para un grupo, que sean para todos también. O sea, tenemos el caso de los migrantes haitianos, por ejemplo, que alcanzan el 1,000,000. Una parte legal, otra parte en condición de irregularidad. Pero también, aparte de la carga que eso provoca al Estado Dominicano, en términos económicos, en términos sociales y en términos de relaciones internacionales, también se suma la de venezolanos, también se suma la de chinos, por mencionar los grupos que son mayoría en la República Dominicana. Entonces, no es que no estén, totalmente de acuerdo. Quien cumpla con las reglas puede venir perfectamente, pero apegado a lo que establece la República Dominicana en materia legal. Así es. Mira, yo... Y yo creo que esto, perdón, Ulises, yo creo que esto no debe hacerlo sentir mal. No, Porque no, más que nosotros querer impedir que entren, lo que estamos es tratando de organizar la casa. claro que sí. Y aquí hace falta que en puntos tan importantes como la inmigración se Es que tomen incluso para un temas. tema de derechos, Sí. o sea, tú no puedes brindar salud cuando tú no tienes control de la gente que la necesita. Es así. O cuando lo haces así, entonces vas a brindar un mal servicio de salud. Y si se necesita mejoría, entonces eso debe ir incluido. Así es. Es un tema holístico, o sea, hay que mirarlo desde varios puntos. Mira, yo pienso que al igual como se ha manifestado mucha gente, o sea, cada nación es soberana, cada nación sabe qué es lo que le conviene en materia de exterior, ¿no? De política exterior, y las medidas hay que tomarlas. Son odiosas, no son del agrado de todo el mundo. Pero imagínense ustedes, yo les digo a ustedes, imagínense ustedes que todo el país, usted quiere una nación que tenga más necesidad que Haití, por ejemplo, y todo el haitiano tiene que tener una visa. Por eso se ha vuelto un negocio tan lucrativo ser cónsul de Haití, porque el cónsul no le da ningún tipo de información ni de reporte al embajador de su país. Los cónsules dominicanos en Haití son caciques. ¿Son independientes? Claro, Ah, claro, con razón es que hay gente que se ha ofendido con claro que son independientes. Ahora En entiendo. materia, en términos administrativos son independientes, no le dan reporte a ellos. ¿Y al Estado? Pero dígame, ¿quién? Pero ¿Quién lo controla, aquí por no Dios? hay un control. ¿Quién controla? No hay un Pero, control. señores, Lo primero es que un aquí hay un cónsul- control, aquí hay un control de visas legales. Pero no, Aquí hay un control de visas legales porque la nación tiene que establecer prioridades y números. Entonces los cónsules Pero- entran en el proceso de que todos los viernes hacen un reporte también. no, Nada pero más oye, no son oye, los ¿qué es lo guardias. que pasa? Oye, ¿qué es lo que Es pasa? que el país traza pautas en materia, perdón, Cristian, el país traza pauta en todas las materias y cada país tiene un número asignado de visas anuales. Señores, Estados Unidos, cuando se les reportan, por ejemplo, o cuando van, por decir una cifra, 100,000 personas a buscar visa, probablemente 5,000 las reciban. Y no es porque ellos quieran rechazar, es porque es parte de la Cuotas. política.
de ellos. Pero, o sea, cada país tiene que sencillamente determinar cuántas visas puede dar cada mes. Y en la medida de lo necesario hay que poner cortapisas. O sea, eso no es una cuestión ni de humanidad, ni de capricho. No, no, es de idoneidad de política exterior. oye, Ulises, perdón que te interrumpa. Sobre el caso del Mirex, aquí hay cónsules y embajadores que no reportan al ministerio porque ellos dicen que son nombrados por el presidente y entienden que por no ser nombrados por decreto, dígase el presidente de la República, no tienen que rendirle cuentas a la institución que está sobre ellos, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Mirex puede suspenderlos. Pero el MIDE puede suspenderlo. Pero un no momento. lo hacen porque entonces va contra el mandato del presidente. Pero es que la mayoría de esos Son funcionarios... apoyados políticamente. No, sí, pero la mayoría de esos funcionarios son nombrados por decreto. Sí, todos, los cónsules Pero y tienen un embajadores. ministro que está por encima Pero de ellos que no aceptan. hay que no lo aceptan, El jefe hay quienes inmediato. no lo aceptan. Exacto. El jefe, Lo porque- que dice Cristian es muy porque- cierto. porque Pues incluso- sobre todo si son compañeritos de la base. Claro, porque, Sí, porque tienen protección. la formación y todas las cosas en la Cancillería. Pero que bueno, la eso es reciben. harina de otro costal. De todos En lo modos, que se resuelve eso, vamos para las de encuestas. todos modos, ustedes saben que el caso mismo del otorgamiento de las visas está sujeto a la política exterior de cada país. O sea, eso no es al azar. Y repito, probablemente, yo no digo que eso esté sucediendo, pero ha sucedido, que se emitan más de las visas que están establecidas para un tiempo determinado. Entonces, el número que excede por consulado a las visas establecidas por el Mirex, que obviamente es una decisión de Estado, porque el Mirex no se va a inventar eso. Claro. Recuérdense que hay una mesa de extranjería que funciona en el Palacio y quien encabeza esa mesa es el presidente de la República y segundo, el ministro de Relaciones Exteriores, en este caso Miguel Vargas. Entonces, en ese caso en que se prueba yo diría que la honestidad de cada cónsul. Y no es una sorpresa para nadie, ni un secreto, de que hay consulados que entregan más visas que las establecidas por Cancillería. Imagínense ustedes si todas las que emite son originales. Yo espero, no, o que estén avaladas por ley. Yo espero que en el caso de Venezuela, ¿Cuánto y es cuesta una como una advertencia, espérate ahí, Depende. ahí es que va. Todo depende es como la ley de Depende. mercado, oferta y demanda. Acuérdese, En Haití no es lo mismo que en Estados Unidos. No, y acuérdese que una visa en Nueva York no va a costar lo mismo que, qué sé yo, que en Kuala Lumpur. Yo me estoy Oye. instruyendo para saber el cargo al que voy a aspirar. Oye, Usted esto, va a tú ya aspirar al sabes, servicio estaba aspirando exterior. a cargo. No, porque Pero oye yo esto. no estoy aspirando a nada, pero a veces uno no sabe y de idiota coge dirección de comunicaciones. Pero oye Y esto, para colmo con gente que yo no sabe trabajar. espero que el caso de Venezuela, que oigan bien, hoy saludo la medida, hoy entiendo es lo correcto, hay que poner un régimen. Ahora, que no inicien con el comercio de esos visados, que no inicien partiendo de ahí con un proyecto de trata de personas, trata de blancas, que ocurre muchísimo y que en el pasado estuvo en nuestro historial. Como había esa libertad, se permitía y era mucho más fácil. Pero hoy día, cuando pasemos balance en 6 meses, en un año, hay que revisar bien que no haya negocios de los cónsules y de los embajadores quienes dirigen la misión diplomática por un lado y que son representantes de la República Dominicana en esos lugares. Que el consulado de Mérida, de Caracas o de no sé dónde, allá en Venezuela, no sea Maracaibo, una Ayacucho. serie, no sea un lugar, un mercado, y que la gente allá no se encargue o no trate. ¿Usted cree? Yo le pregunto, ¿usted cree? De No, porque comercializar. ese es el deseo, ese es el aspiracional, pero la verdad es que siempre pasa, siempre lo convierten y por eso hablábamos de que no es lo mismo un visado, por Eso ejemplo, que no es lo usted mismo quiere. un visado en Cabo Haitiano, no es lo mismo un visado en Cabo Haitiano que en Anzapitre, por Mire, ejemplo. que eso Porque que- Anzapitre es una Eso ciudad. que él está diciendo, que lo pida después de agosto, esa revisión. A propósito,
los consulados venezolanos dominicanos, o sea, los consulados dominicanos establecidos en Venezuela están hace 16 años en manos de PLDistas. Ay, sí, Claro. yo tengo un Hace vecino. 16 años que Ahora- están en manos de ahora- PLDistas. O sea, que ahora- han sido PLD. Lo que se ha negociado de ahí, de 16 años para acá han sido PLDistas lo que lo han Por hecho. eso digo, ahora, con el proceso de las visas, cuando hay limitaciones también se da espacio a la corrupción. Claro. Entonces, ahí debe haber una evaluación Al permanente. negocio, al negocio. Permanente, especialmente con Venezuela, porque sabemos bien que la trata de blancas con los países de Sudamérica es un problema de primer orden. Entonces, atención ahí. Vamos a pasar a las encuestas, que tú querías hablar de encuestas ahí. Además, no quería hablar de encuestas, pero Carlito ya se paró. No, Además, pero, No, usted pero él lo que está dijo diciendo es sí, eso que vaya a mismo. las encuestas. ¿puedo ir a Que las vaya, encuestas, sí, Carlito? claro. Eso Es es. Cristian, porque Cristian de que hablan de que hay un negocio en una cosa se emociona. Bueno, señores, el Centro Económico del Cibao acaba de revelar una encuesta más y dice que otorga esta la mayoría de la simpatía al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Dice, si los candidatos fueran solo Gonzalo Castillo y Luis Abinader tuviese un 59.9% de simpatía, mientras que Gonzalo un 32.8%. ¿Es en el caso de segunda vuelta o que son fueran ellos solo? dos. Exacto. Eso. El 47.6% dice que si hay un ganador en primera vuelta sería Abinader. Okay. El candidato del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas obtiene un 46.6% de la preferencia del electorado en la República Dominicana. Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, un 25.6%. Y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, un 24.4%. El 2.4% dijo que no votaría por ninguno de los tres y el 0.9% dijo no saber. El sondeo arrojó que más del 60% de los electores tienen la seguridad de que las elecciones presidenciales de mayo próximo se definirán en una primera vuelta y un 24.4% cree que no y un 15% dijo no saber. Eso me preocupa, ¿eh? Demasiada gente que dice que no ¿Cuánto? sabe. Un 15%. El No, pero que no saben en cuál de las dos vueltas se sí, que no definirá. sabe. Sí, pero cuando tú dices que no sabes, como eso no me importa lo que está pasando ahí. Porque ahí la gente que estaba indecisa era mínima y de eso Sí, hablaba sí. que hemos en ese sentido avanzado. Hemos avanzado. Porque cuando tú tienes un 5% faltando 5 meses, poco más, poco menos, para las elecciones, Para las entonces estamos bien. presidenciales. Para las presidenciales, estamos Porque bien. nos estamos olvidando, ver a tantos candidatos presidenciales en las calles haciendo campaña por sus candidatos municipales nos hace obviar que las elecciones municipales son en febrero. Son en febrero. El 47.6 dice que si hay un ganador en primera vuelta sería Abinader y el 24.5% contestó que Gonzalo Castillo, el 17.6% que sería Fernández y David Collado, el 0.7% lo da como ganador y no sabe el 96.6%. En caso de una segunda vuelta en la que quedarán como candidatos Gonzalo y Abinader, el candidato a ganar obtendría el 59.9% frente a un 32.8% que sería Abinader sobre Castillo. Yo le voy a decir a ustedes lo que yo pienso de las encuestas. Que mate mi vida. Pues tú estás como rojo. Que no se puede beber café solo, está la lágrima que te sale. ¿De qué tú piensas las encuestas? Miren, señores, yo le hice esa broma porque él comenzó haciéndome una broma, pero yo también le hice una a Cristian hoy, porque a veces la vida está tan complicada que a Café la Suyo gente... está ahí. Coge Café Suyo está ahí, se lo van a dar. tu encuesta, amiga. Siga la encuesta. Sí, pero se le está viendo lágrimas. Coge tu encuesta, mija. Yo tengo una... Yo respeto a las empresas que hacen encuestas. Creo que es una forma medible y una herramienta importante para trabajar. Pero yo creo que muchas veces se quiere jugar con el conocimiento del pueblo dominicano. Yo no soy quien para criticar al Centro Económico del Cibao, pero si la memoria no me falla, no recuerdo que haya sido tan acertada
hayan sido tan acertadas sus encuestas desde Hipólito Mejía para acá. Y digo desde Hipólito Mejía para acá o de Leonel Fernández para acá, porque quieras o no, esa es la memoria más fresca que podemos tener y quizás el tiempo que podemos recordar por trabajo. Ahí estamos viendo la imagen que trae esta noticia. Otro punto que me preocupa de las encuestas es que en la mayoría de los casos las encuestas funcionan de acuerdo a la necesidad de quien la manda a hacer o de acuerdo a quien lo manda a hacer quiere que el pueblo entienda que así funciona todo esto. Ojalá que las encuestas que favorecen a uno y a otro, que la manda a hacer fulanito o perencejo para medir a sus candidatos, no lo haga dormirse en sus laureles y olvidarse de que hay un trabajo que va por encima de una preferencia medible en una cantidad X de personas que no siempre tiene que ver con lo que piensa todo el mundo o que no se puede realizar en todo el espectro donde están los votantes. Y lo digo porque en los últimos días, si cogemos las encuestas que ha... Gracias, mi vida. Si cogemos las encuestas que presentó Cristian la semana pasada y tomamos esta, es para volverse loco, porque ningún analista político va a poder sentarse a encontrarle el kit del asunto a tanta diversidad de pensamiento y de expresión por un candidato y por otro. Y si nos vamos a expresiones como la del tuit del ministro de la Presidencia, de los numeritos, eso fue el fin de semana, los numeritos de cómo anda el Partido de la Liberación Dominicana, entonces debemos cerrar a todas las encuestas, porque definitivamente la contradicción está por encima de la realidad. Yo he dicho que el triunfalismo es uno de los mayores daños, de las cosas que más daño puede hacer en política. Y que un partido se encumbre hoy, a 5 meses y algo más de las elecciones del 2020, las presidenciales, haría mucho daño. El Centro Económico del Cibao, he dicho que para rebatir un dato científico debe ser con otro dato científico. Hay que tener pruebas. Por eso encuestas, acostumbradamente, se responden con otras encuestas. Por eso, de ahí la estrategia de encuesta a encuesta. Pero en el caso del Centro Económico del Cibao, Ana Mercy no se equivocaba cuando decía que no ha sido certera en los últimos años. Habrá que ver si ahora sí puede ser certera. Pero trabaja desde hace tiempo con Hipólito Mejía y por ende hoy día sería con el Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader. O sea que habría que ver la veracidad de esos datos. Si le damos crédito, entiendo que Luis Abinader está muy cerca de ese posicionamiento del que se habla ahí, quizás un poco menos. Los números que he visto en las últimas semanas así lo reflejan. El caso de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández está muy cerca. Ahí hay un empate técnico. Hablan de 1.2% más o menos de diferencia entre uno y otro. Si a la fecha Gonzalo Castillo y Leonel Fernández se encuentran en ese punto que habla el Centro Económico del Cibao, entonces una de las estrategias ha venido fallando. O lo que ha hecho Leonel Fernández le ha servido muy bien a Luis Abinader, o lo que ha hecho Gonzalo Castillo no le ha servido de nada para superar a Leonel Fernández con todo y el gobierno detrás, o lo que ha hecho Luis Abinader ha superado por mucho a los dos. Y si los numeritos no fallan, como decía Balaguer, entonces era verídico que el PLD tenía más del 50% y se dividió totalmente en dos. Vamos a esperar, yo pienso que Es muy temprano, además, para evaluar encuestas. Primero, la verdadera encuesta es el certamen. Exacto. Y para nadie es un secreto que esto es una guerra. Y en la guerra, pues, se dice y se contradice. Vamos a esperar. Sobre todo, comparto una posición de Cristian que me llama mucho la atención y es que el triunfalismo hace mucho daño y yo tengo una memoria horrible, ustedes no se imaginan. Es más, yo... Parece, ¿no? Sí, tengo... ¿Tú eres mujer? Sí, pero algunas cosas. Pero si algo yo recuerdo y algo sé que mató en muchos casos las aspiraciones de los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano fue el triunfalismo. Porque cuántas veces Peña no ganó de la boca de la gente, de la boca de las encuestas y de la boca de la cabecera del puente de la 17. Y nunca fue presidente. Por eso yo ayer decía que Caravana no No gana. A los periódicos, señores. Así es.
Presentamos el periódico El Listín Diario. El Listín Diario en deportes. Padres e hijos se destacan en la crónica deportiva. Chef Tita lleva el sabor del pueblo al más alto nivel. Excelente el trabajo de esa muchacha. En negocios, China está decidida a dar más apoyo a RD, socio clave del Caribe. Creo que Estados Unidos no va a querer leer ese titular. El gigante asiático busca expandir sus relaciones comerciales y hacer más fuerte su presencia en la región en medio del recelo de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas, durante su participación en la 12ª Cumbre Empresarial China, Latinoamérica y el Caribe, junto a Liu Qiubao, uno de los vicepresidentes, lo dije bien, lo leí en español. Está bien. Dijo, pues tú vienes a supervisarme. Uno de los vicepresidentes de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y Alejandro Ferrer López, canciller de Panamá. En el resumen del 2019 que ya comienza a mostrar el Listín Diario, muertes de extranjeros restaron impulso al turismo en República Dominicana. Todo iba bien como estaba previsto por las autoridades hasta que en mayo comenzaron a registrarse muertes inesperadas de visitantes en polos turísticos del este. Reclaman eliminar topes de cobertura del seguro familiar. En opinión, Margarita Cedeño, el sector privado y los ODS. En más noticias, resolución de la Cancillería, venezolanos necesitarán visa para ingresar al país. El editorial, no más viajes a Disney. El TC es centro de debate sobre leyes prohíben el transfugismo. Una encuesta anticipa Abinader podría ganar en la primera vuelta. Presentan claves de un eventual juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos qué tiene. El periódico Hoy, el talento se luce en los Juegos Escolares. La zona metropolitana amplió 82 su total de medallas. Abinader aventaja en preferencia a candidatos Leonel y Gonzalo. Venezolanos necesitarán visa de turismo para ingresar al país. En la sección El País, precisamente, Participación Ciudadana reconoce combate a la corrupción de Juan Bolívar Díaz. Academia reconoce 10 médicos y hospital. Honran trayectoria de Luis Gómez Pérez. Y hoy las lluvias continuarán pasajeras en la región noreste, sureste, Cordillera Central y la frontera. En alegría, Montaner recibe la nacionalidad dominicana. Ayer veía el decreto que le daba a Montaner su naturalización. Dominicana. Él tiene como cuánta nacionalidad ella. No, 2, solo se No. permiten 2, sí, claro. Solo son 2 Argentina, permitidas. Venezuela y República No, Venezuela Dominicana. no. Tiene que renunciar a una de ellas en caso de... Ok. Diputados y altos mandos militares y Policía Nacional hablan de tecnología y crimen. América Latina más rica y más desigual. Fallece economista Paul Volcker, mientras a partir de ahora la Junta Central Electoral será menos flexible con plazos. Deben cumplir los partidos. Ahora, Peralta se retira de comisión para solucionar conflicto de labriegos e ibanos y autoridades buscan una solución. Hablamos del sector salud. Si no hay más dinero e incentivos, especialistas no irán a pueblos lejos de la capital. Es un conversatorio entre Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, y Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud. Es la portada del periódico Hoy, este martes 10 de diciembre. Pasamos al Diario Libre. El Diario Libre de la fecha nos presenta las exportaciones a Haití bajan 2.000 millones de pesos por crisis política y social. Unos 20 millones de huevos se han dejado de exportar hacia el vecino país en los peores meses de inestabilidad política. Las exportaciones han llegado a bajar más de un 50%. La Seguridad Social otorga otra prórroga a las alcaldías. O sea, estamos hablando de alcaldías que no pagan seguridad social. O sea, ¿Y por qué hay que dar Estado, prórroga? Exacto, el Estado no paga seguridad social. O sea, el Porque son Estado parte viola de- al propio Estado. Exacto. Ok, bien, Las gracias. alcaldías son parte Y el del Estado, claro, Sí. y el Estado tapa al propio Estado. Lo que me sorprende es que no hable de las empresas privadas que no pagan también.
Ahí prefieren tratar seguridad mejor a social. las empresas privadas que al Oh, Estado mismo. Bien. Extradición del abusador en trámite en Colombia. Encuesta otorga un 46% a Abinader. Oficial SWAT murió buscando diálogo. Marcha Verde somete a Gonzalo Castillo. Nuestra candidata pasó la prueba en el Miss Universo. En la foto principal, el doctor Luis Gómez Pérez, premio Defensor del Pueblo. Ahí vemos a la defensora del pueblo, Zoila Martínez, entregándole el galardón junto a los familiares del doctor Luis Gómez Pérez. Es un académico que ha hecho muchísimos aportes al sistema político y democrático del país. Aumenta la cantidad de empleados en el gobierno y las Fuerzas Armadas ya no se llaman Fuerzas Armadas, se llama Ministerio de Defensa. Explican detalles de la verja Arán en la frontera. Tendrá unos 10 kilómetros. Tendrá unos 10 kilómetros. La frontera. Eso es en Sí. Malpaso, Jimaní. Ahí estuvo la situación de la crecida del lago Azuay, que se juntó literal con el lago Enriquillo. Los que pasamos esa parte de la frontera cuando se había anegado todo eso ahí, supimos que fue o que era pasar el Malpaso a pie. Señores, pasamos a otro periódico. Ahí tenemos el periódico El Caribe. El periódico El Caribe, tubería en los Jardines del Norte lleva 2 años rota. Eso pasar por ahí parece Eso una es montaña. Kennedy con De Filló. Con De Filló. con De Filló. Y yo paso muy continuamente por ahí, de verdad que debe tener más de 2 años. Sí, 2.621 recién nacidos murieron este año, 23% menos que en 2018. La causa más frecuente de muertes neonatales en el país son el síndrome de distrés respiratorio, infecciones, asfixias y anomalías congénitas. El 63% valora más al candidato que al partido a la hora de votar. Y ahí hablaba ayer yo en mi comentario sobre eso y qué tanto arrastre tienen los partidos hoy día. En Altamira improvisan pozos para sacar agua. Director explica ausencia de policías en las calles. La Junta Central Electoral advierte que plazos hacen peligrar los comicios. El atentado contra Big Papi puso al país en suspenso. La ciudadanía, medios de comunicación nacionales e internacionales quedaron estupefactos con el atentado a la estrella del béisbol. Es la portada del periódico El Caribe en este martes 10 de diciembre. Seguimos. El nuevo diario de la fecha dice: el PLD hará caravana para celebrar sus 46 años, detallan alianzas. Han nombrado entre esto a el dirigente Francisco Javier García como coordinador general de estrategia. En las nacionales, la Junta Central Electoral rechaza otorgar más plazo a partidos. Conoce cambios del PTD, PASOVE y PDI. Presentan también los símbolos. En económicas, autoridades aprueban permiso de instalación a 5 empresas en zonas francas. Nacionales, Defensa aclara puesto de gestión en Malpaso, busca regular comercio y migración en la frontera. Pyongyang insta a Trump a pensar 2 veces si no quiere ver el demonio venir. Miguel Vargas, dice Ministerio de Relaciones Exteriores, establece visa de turismo a venezolanos. Campaña presidencial es el editorial de Percio, nuestro amigo Percio Maldonado. En la práctica, la campaña presidencial del 2020 en la República Dominicana será más larga de lo previsto, incluso por encima de las disposiciones establecidas en las normas. En la foto central, la Junta Central Electoral estará supervisando Santo Domingo Debate. Esto es un espacio precisamente para que los candidatos y candidatas puedan exponer sus proyectos. Señores, nos vamos de esta manera a la pausa. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.